5,5 a 6,5, pH 5,5 a 6,5, ¿ya? Vamos a ver entonces que esta digestión microbiana, que los rumiantes es esencial, está compuesta por el protozoo, por los hongos y por las bacterias, por estos tres, digamos, microorganismos. Dentro del rumen, la flora microbiana está compuesta por bacterias en un total de 10 elevado a 9, ¿ya? O sea, hay muchas bacterias, ¿sí? Hay bacterias de distintas familias. Vamos a tener bacterias de la familia celulolítica, que entonces digieren celulosa o componentes de la fibra. Otras bacterias que son metanogénicas, que son productoras de metano, y así un sinfín de bacterias que no vamos a hablar ahora de eso, lo vamos a hablar más adelante. Pero tenemos muchas familias de bacterias y todas ellas van a ayudar a poder digerir la fibra de los alimentos. Protozoos y hongos. El 10% de la biomasa son los hongos, pensando en que estos hongos son de gran tamaño y obviamente los protozoos están en menor cantidad, pero su tamaño es elevado. Acá están las familias que les mencionaba. Tenemos bacterias celulolíticas, amilolíticas, sacarolíticas, lactolíticas, lipolíticas, proteolíticas, metanógenas y uriolíticas, ¿ya? Las amilolíticas van a fermentar los hidratos de carbono o los carbohidratos. Entonces, cuando le demos a nuestros animales, a los rumiantes, una dieta que sea alta, por ejemplo, en granos, en concentrados, va a haber una alta concentración de este tipo de bacterias. Y, por el contrario, aumentamos la fibra, vamos a tener un aumento de la familia de las bacterias celulolíticas. ¿Sí? Cada una de estas familias va a generar un ácido graso volátil y va a producir más de uno u otro tipo. Entonces, fíjense, las bacterias celulolíticas que actúan sobre la fibra del alimento van a producir ácido graso volátil, especialmente el acetato. Hablamos de 3 ácidos grasos volátiles: el acético, el propiónico y el butírico. ¿Sí? El acético es uno de los más generados por estas bacterias celulolíticas. Por lo tanto, una dieta como la de una vaca seca va a tener una producción más alta de ácido graso volátil o ácido acético. ¿Sí? ¿Y por qué me interesa esto? ¿Por qué quiero saber si se produce más acético o más propionato o más butirato? Porque estos ácidos grasos acéticos van a ir al organismo del animal y van a entrar en el metabolismo. Van a ser metabolizados y van a generar otros componentes internos que el animal va a utilizar. Las metanógenas producen metano, el metano se libera al ambiente, ¿cierto? Y aporta a esto del calentamiento global. Por lo tanto, si yo quiero generar una vaca que me genere un bajo impacto a nivel ambiental, tengo que reducir estas bacterias. Y de hecho, los estudios nutricionales de hoy en día están abocados a eso, a poder manejar la microflora ruminal, reduciendo estas bacterias y reduciendo, por ende, la emisión de metano. Si nos vamos a el calentamiento global, o a las bases del calentamiento global, vemos que las vacas o la producción de bovinos, sobre todo los bovinos de carne, son uno de los sistemas que más contaminación ambiental genera a través de la producción de metano. Por lo tanto, es uno de los puntos que se debe reducir. Aquellos que les gusten las vacas lecheras tienen que enfocarse en esto. ¿Sí? Porque bueno, la gente va a seguir consumiendo leche, va a seguir consumiendo queso, va a seguir consumiendo carne, a pesar de que hoy en día han aumentado otras fuentes nutricionales, como por ejemplo los insectos, o otras proteínas de origen bacteriano que se están comercializando, o levaduras que se consumen para suplementar y alimentar a la población humana. Todo esto va en beneficio de los humanos. ¿Dudas hasta ahí de este grupo de bacterias? ¿Cuáles quiero que se sepan? Las celulolíticas las tienen que saber y saber que producen especialmente acetato. Las amilolíticas, que son las segundas, y producen principalmente propionato.
y las sacarolíticas que van a producir el butirato. Una consulta, ¿cómo modificando la dieta se podría disminuir las bacterias mutantes? Modificando la dieta, tú modificas estas familias. No sé específicamente qué nutriente es el que produce, es el que utilizan estas bacterias metanogénicas. No te voy a engañar, no lo sé. Habría que buscar un paper, leerlo y ahí te podría dar esa información. Pero sí, por ejemplo, tengo claro que las bacterias se manejan a través de la nutrición. Si aumentamos la fibra en la alimentación, aumentamos estas bacterias celulolíticas y aumentamos la producción de acetato. Si aumentamos, por el contrario, los granos, que son concentrados, que son ricos en almidón, en carbohidratos, distintos polisacáridos, vamos a aumentar estas bacterias y vamos a aumentar el propionato y el butirato. Entonces, así se modifica. Pero esta produce metano, pero no sé, hay distintos tipos dentro de esta. Entonces, hay que ver específicamente hay que investigar al respecto. ¿Ya? Eso. Bueno, obviamente, en la medida que voy modificando la alimentación, voy modificando la producción de ácidos grasos volátiles y eso va modificando el pH. ¿Sí? Y si se modifica el pH, tengo que, dijimos, tamponizarlo con la saliva. Y esta saliva es alcalina para entonces mantener el pH dentro de este rango que es el óptimo. Dijimos que el rango saludable es 5,5 a 6,5, pero el óptimo es de 6 a 6,5. Acá el 0,8, el 0,3 se pasa. 6,5. 6 a 6,5. ¿Cuál es la diferencia entre el óptimo y el...? Idealmente no nos mantengamos en el límite. No estemos en el 5,5 ni en el 6,5, sino que estemos 6, 6,3, que ese sea el pH. ¿Y cómo se modifica la producción de saliva? A través de la rumia. Entonces, por ejemplo, si al animal ustedes le aumentan el consumo de granos, esos granos no me van a estimular tanto la rumia. Si no me estimulan la rumia, no me van a estimular la producción de saliva. Entonces, hay que llegar a un equilibrio entre la fibra, los granos y lo que le quiero entregar a la vaca, o a la cabra, o al rumiante que sea. Ya, acá vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se van generando estos ácidos grasos volátiles que son los tres mencionados. Vamos a pensar en 1 kilogramo de forrajes, sabiendo que forraje es alimento para animales. ¿Ya? Este forraje va a tener 400 gramos de celulosa y hemicelulosa. ¿Ya? Hicimos el análisis al forraje, el Banzo es que ustedes lo saben hacer también, y entonces descubrimos que tenemos 400 gramos de celulosa y hemicelulosa. De los 1000 gramos, 400 son componentes de fibra o de la pared celular. Por lo tanto, hablamos de un 40%. El 40% de mi alimento es pared celular. Y tiene 200 gramos de carbohidratos hidrosolubles, que son estos carbohidratos que son fácilmente utilizables, como el almidón y como otros polisacáridos que puedan utilizar fácilmente. Entonces ya tenemos entre los 400 y los 200 un 60%. El 60% de mi alimento es carbohidrato, uno en forma de fibra, que es carbohidrato estructural, y otro en forma de carbohidrato fácilmente utilizado, ¿ya? Fácilmente digerible. Estos 600 gramos de carbohidratos van a entrar al proceso de la digestión ruminal, que es distinto a la digestión que conocimos en el cerdo, ¿sí? Acá los que participan son los microorganismos y tenemos dos fases. Una primera fase, que es la fase de la digestión de carbohidratos complejos hasta azúcares sencillos. Estos 200 gramos de carbohidratos hidrosolubles no son estructurales, pero sí pueden ser carbohidratos complejos, como el almidón. Esto quiere decir que pueden ser cadenas de carbohidratos largas, ¿ya? Ambos tipos de carbohidratos van a pasar al primer proceso de digestión, donde van a participar principalmente las enzimas de tipo microbiana. Los microbios que están dentro, protozoos, hongos y principalmente bacterias, van a tomar estos carbohidratos complejos y los van a llevar hasta azúcares sencillos como la glucosa o la silosa.
¿Se acuerdan de la silosa? ¿Qué es la silosa? Es una pentosa, ¿ya? Tiene 5 carbonos, mientras que la glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces, pasamos de celulosa a celobiosa, que era el disacárido, ¿se acuerdan? La celulosa se digiere en celobiosa, que es un disacárido, y este se divide y forma 2 moléculas de glucosa. Acá sale glucosa nomás, pero una celobiosa genera 2 glucosas, ¿ya? El almidón, que es esta cadena de polisacáridos, que es concéntrico, se envuelve como una madeja de lana, va a terminar formando la maltosa, que eran 2 moléculas de glucosa, pero con enlace tipo alfa. Estas eran 2 moléculas con enlace tipo beta. Entonces va a terminar también en glucosa. Y las pectinas pasan a ácido péctico, ácido galacturónico y finalmente silosa. Los silanos, que eran homoglicanos, silosa. ¿Ya? Entonces, finalmente, todos estos carbohidratos complejos en esta primera fase de la digestión tienen hasta azúcares sencillos como la glucosa o la silosa. 6 carbonos, 5 carbonos. ¿Cómo se decía? Pentosa. Sí. ¿Está claro? Todo entiende la primera fase. Ya. ¿Qué pasa entonces con estos azúcares sencillos? Viene la segunda fase, donde tenemos una fase de conversión de piruvato a ácidos grasos volátiles. Lo que se termina de producir por estos microorganismos son los ácidos grasos volátiles, que ya vimos cuáles eran. Entonces, primero actúan estas enzimas microbianas y luego el mismo microbio, llegando a estos azúcares sencillos, convierte el piruvato a ácidos grasos volátiles. ¿Y qué es el piruvato? Es una molécula que tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, de una glucosa podemos obtener 2 piruvatos. Una glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3. Por lo tanto, de una glucosa, 2 piruvatos. De una pentosa, un piruvato y nos van a sobrar 2 y ahí vamos a agregar, se puede generar también 2, pero tenemos que agregar otro carbono. El tema es que llegamos al piruvato y este piruvato entra a distintas cadenas de metabolización interna, que pueden ser en el hígado, pueden ser en el riñón, pueden ser en la misma célula, pero estos piruvatos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen 6 caminos distintos. ¿Sí? O sea, este piruvato puede llegar a ser acetato o ácido acético, puede llegar a ser piruvato y puede llegar a ser propionato. Cualquiera de estos 3 ácidos grasos volátiles que se generan dentro del rumen. Ya sabemos que cuando tenemos mayor cantidad de familia celulolítica, vamos a generar que el piruvato pase por esta vía y generemos más acetato. Si tenemos más familias de bacterias que generan, que son de tipo amilolítica, pasamos del piruvato al propionato. ¿Sí? Lo vimos en esta. Amilolítica, propionato. Celulolítica, acetato. Sacarolítica, butirato. Entonces, dependiendo de qué familia se esté alimentando o se esté potenciando, vamos a tener más porcentaje de uno o de otro. Por lo general vamos a tener la presencia de... No, por lo general. Siempre tenemos la presencia de los 3 ácidos grasos volátiles dentro. Se están produciendo los 3, pero uno más que otro, dependiendo de qué alimento le estemos dando. Si le damos un forraje ideal, o un forraje tipo, que era como el que vimos en la lámina anterior, con 600 gramos de carbohidratos, 40% estructural, 20% hidrosoluble, vamos a tener esta proporción. ¿Ya? La alimentación de los rumiantes a campo abierto, a pastoreo, con un forraje tipo, va a entregar un 65% de acetato, un 21% de propionato y un 14% de butirato. Esto es lo que se genera de alimentación a pastoreo. ¿Sí? Una mezcla de gramínea con leguminosa, una pradera, nos va a entregar
esta proporción de los distintos ácidos grasos volátiles. Entonces, en esa condición va a estar la familia celulolítica más estimulada o más potenciada. Por eso que tenemos más acetato. Ahora, si le modificamos la dieta a esa vaquita que está a pastoreo, pero nosotros sabemos que tenemos un tope de producción en pastoreo, que son 25 litros aproximadamente, y decimos, puta, necesitamos más energía, entonces aumentemos los carbohidratos fácilmente solubles, le agregamos grano a la alimentación y vamos a potenciar este tipo de bacterias. Entonces vamos a cambiar la proporción de ácidos grasos volátiles que se produce dentro del rumen del animal. Pero esta es la condición de forraje estándar. Entonces, esta es la proporción y vamos a tener también que se produce CO2 y se produce metano, que es el que sale. Acá está lo que les mencionaba anteriormente, que este metano debe ser eliminado a través del eructo, si no se generan casos de timpanismo, que puede generar la muerte de los animales, y esto suele ser más habitual cuando tenemos praderas que están conformadas casi en un 100% por trigo, que son leguminosas y que contienen agentes nutricionales que estimulan la producción del metano. ¿Ya? Otra forma de generar timpanismo, por ejemplo, es cuando la vaca está obstruida, que puede ser una obstrucción física. A lo mejor imagínense que está consumiendo algo y consume un trozo de plástico o una tela y queda justo en el lugar donde el aire tiene que salir o el gas tiene que salir, entonces no puede eliminarse el eructo y se empieza a timpanizar. Puede ser una timpanización total o parcial. Si es total, muere en poco tiempo, si es parcial puede durar un poco más. ¿Ya? ¿Cómo se cura esto? Haciéndole un... Sí, el trocar, ¿cierto? Así, rápidamente, sin saber la causa, vemos al animal distendido, que no puede respirar, tiene dificultad respiratoria, un trocar que es una jeringa que se pondrá ¿dónde? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? A la izquierda. Al izquierdo, ¿cierto? Porque ahí sabemos que sí o sí vamos a tocar el rumen, que es donde está el gas. ¿Y dónde será? ¿Abajo o arriba? Arriba, ¿cierto? El aire está siempre arriba. Y así podemos eliminar fácilmente y después podemos ver de dónde viene la causa del timpanismo, si es físico, si es nutricional, modificamos la dieta, si sabemos que esta es la causa, entonces modificamos la dieta. Profe, ¿es verdad que si se pone como fuego, genera menos impacto medioambiental? ¿Fuego ahí de inmediato? Sí, pero cuando va eliminando el metano. Probablemente haya una combustión, pero como raro sería hacer eso. Profe. No me lo imagino como Sí, cuál sería la forma de andar detrás de la vaca. Hay dispositivos que se ponen en los animales, en los rumiantes, como que toman captura en el aire, que exhala y todo, pero claro, si lo vemos químicamente, probablemente la combustión elimina el metano, pero hacerlo de manera práctica no. El acetato y los de abajo eran ácidos grasos volátiles. Ya, entonces esta modificación de las proporciones de los distintos ácidos grasos volátiles la vamos a poder modificar a través de la alimentación. En la medida que aumentamos los concentrados, aumentamos el propionato. Si aumentamos la fibra, aumentamos el acetato. De las dos imágenes que vimos delante, vimos que una era más irrigada, una tenía vellosidades mucho más largas. Esa condición de microvellosidades alargadas y más largas la vamos a obtener cuando el animal se alimente con una dieta alta en concentrado o con mayor proporción de ácidos grasos, de carbohidratos hidrosolubles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a generar muchos ácidos grasos volátiles rápidamente, o sea, va a aumentar los ácidos grasos volátiles muy rápido y entonces tengo estos dedos súper largos para que absorban todo rápidamente. Por el contrario, si tengo una dieta con mucha fibra, la producción de estos ácidos grasos volátiles va a ser más lenta y entonces voy a absorberlos, pero no voy a requerir tanto espacio para eso. Por eso es que son más cortas las vellosidades. Eso. Recuerden el tema del pH, ¿ya? Del pH, de la producción de saliva y de cómo esta modifica el pH interno del rumen.
La saliva, la cantidad de saliva que produce una vaca lechera. Pensemos que una vaca lechera, dijimos, producía 50 litros de leche al día. Y para producir 50 litros de leche necesita tomar o consumir al menos el doble en agua. ¿Sí? O sea, tiene que tomar como 80 a 100 litros de agua al día. Y hay una producción de saliva dentro de esta vaca que son de 100 a 180 litros al día. Eso es lo que produce la vaca al día en saliva. 100 litros de saliva. Produce 25 litros de leche por día. Depende de la vaca, hasta 50 litros de leche por día. De alta producción. Una vaca... Claro. Sí, una vaca con un alto potencial genético, que es lo principal, bien alimentada, bien manejada, se puede producir hasta 50 litros. ¿Ya? Pero si tiene alto potencial genético, pero no es bien alimentada, va a llegar a lo mejor a los 30, 40. ¿Ya? Entonces depende de la raza, depende de la alimentación, cuánto va a producir al día. ¿Ya? Y ahí los manejos de ordeña depende del sistema, puede ser 2 a 3. Pero imagínense la cantidad de saliva que produce esta vaca. Sus glándulas están produciendo 100 litros, 180 litros al día. Esta saliva obviamente la consumen, o sea, la producen y la consumen, llega al estómago, se mezcla, se absorbe, entonces es parte del ciclo interno. Es alcalinizante y su producción depende de la roña, ¿ya? Que secreta o duplica la secreción. Acá tenemos una figura que nos muestra la interacción de algunos factores que regulan el pH ruminal, ¿ya? Por ejemplo, acá está lo que les decía, una ración rica en forraje grosero, aquí dice forraje grosero, pero es un forraje fibroso, ¿ya? Una ración rica en forraje fibroso o grosero, que tiene un alto contenido de hidratos de carbono estructurales, va a generar un periodo de rumia más largo,